¿Por qué hay mucha gente que está diciendo que el discurso del presidente Abinader en el Congreso fue muy largo, 1 hora 54 minutos aproximadamente? ¿En qué se parecen los discursos largos a los juegos de béisbol? ¿Por qué antes se aceptaban discursos como los de Fidel Castro de 7 horas y ahora no se aguanta uno de 2? ¿Qué tiene que ver la atención con eso? ¿Qué tienen que ver las redes sociales con eso? Lo vamos a explicar ahora en el video que vamos a ofrecerte a continuación. Pero antes, no olvides suscribirte, darle a la campana de suscripción para que te lleguen las notificaciones, compartir y comentar nuestro contenido y sobre todo, dale un like, que eso nos ayuda muchísimo con el posicionamiento de nuestra plataforma. Vamos con la intro y venimos con el discurso del presidente Abinader. La República Dominicana celebrando en este mes de febrero que termina hoy su 178 aniversario. Yo nunca hablo de Duarte el día de Duarte, muy difícil. Porque la gente nada más habla de eso. Es como hablar de cáncer el día del cáncer. Es hablar de la violencia contra la mujer el 25 de noviembre. Después no hablan nada. Entonces, no, eso no está bien. El concepto de patriotismo, el concepto de identidad nacional, el concepto de ser parte todo de una nación, de un país, de una misma sociedad, eso se construye todos los días. Y aquí la gente lo que hace es que lo mismo que el PLD hace con Juan Bosch. O sea, gritan a Duarte en los discursos, pero en la práctica lo niegan. En la práctica lo niegan. Lo mismo que hicieron Leonel y Danilo con Bosch, que lo gritaban en consigna, pero en la práctica lo negaban al punto que ustedes ven el resultado. Y entonces yo no hablo de Duarte. De hecho, yo digo que Duarte no debería ser el padre de la patria dominicana, como tampoco deberíamos tener 3 padres de la patria. Debemos tener uno. Juan Pablo Duarte nada más, pero como Duarte, el proyecto de Duarte, el proyecto que Duarte quería para que la República Dominicana fuera un país no solamente independiente, sino un país progresista, un país avanzado, eso no se cumplió. Logramos la independencia, pero no el progresismo. El progresismo se castró, lo castraron Santana, Báez, Lilis, Trujillo y Balaguer. Y ese pensamiento de ellos 5, heredado, Báez, en el mismo orden, Santana, Báez, Lilis, Trujillo y Balaguer, ese pensamiento es que dirige a la República Dominicana todavía. Ese pensamiento, sin violencia, porque la época es otra. Inclusive el mismo Balaguer, que tiene 22 años, ¿verdad? 23 años con el que fue cuando mataron a Trujillo, 23 años de gobierno. Si ustedes ven el Balaguer de los 12 años y ven el Balaguer del 86 al 96, no es el mismo. El del 86 al 96 es mucho más respetuoso de los derechos humanos y de las instituciones. El de los 12 años era una vaina terrible, terrible. Y entonces miren a Trujillo, miren a Lilis, miren a Santana. Entonces, Duarte no debería ser el padre de la patria, debería ser Santana, porque nosotros somos santanistas, nosotros no somos duartianos. El pensamiento dominicano, el que quiere muro en la frontera en vez de globalización, es santanista. Ese pensamiento dominicano, el que cree que la mujer no puede tener derechos reproductivos sobre su cuerpo. Esa franja de dominicanos que cree que la religión la Biblia tiene que leerse en las escuelas. Ese es el pensamiento que domina la toma de decisiones en nuestro país. Entonces ese es el pensamiento que no permite que República Dominicana invierta un peso en investigación y desarrollo. Ese tipo de pensamiento conservador es que hace que la UAS, la primera universidad de América, nunca haya ganado un premio de nada. No tiene patente registrada, no tiene un Nobel, nunca la han nominado a nada. Solamente es formar gente con un criterio técnico, sin filosofía.
sin grandeza. Entonces, eso del 27 de febrero yo lo cojo con un grano de sal. Porque nosotros no somos duartianos, nosotros somos santanistas en esencia. Y es Santana que debería estar miembro como padre de la patria. Eso de tener tres padres de la patria, eso es para disminuir a Duarte. Disminuirlo en su estatura como padre de la patria, como ideólogo del proyecto dominicano. Para disminuir a Duarte, tener tres padres de la patria. Eso está explicado por los historiadores. Yo he hecho varios programas sobre eso y ese no es el tema de hoy. Pero la patria hay que celebrarla todos los días, fortalecerla todos los días, contribuir con ella todos los días. Yo tengo mi compilación de los gobiernos que pudiéramos definir como duartianos y no llegan a 12 años. Tenemos 178 años de edad, pero miren este ejercicio que yo hago brevemente con ustedes. Si nosotros sumamos todos los gobiernos duartianos que hemos tenido para equivalente a progresismo, no llegamos a 12 años, ¿lo quieren ver? Vayan sumando. Francisco Rosario Sánchez, 3 meses. Manuel Jiménez, 9 meses. José Salcedo, 11 meses. Gapal Polanco, 2 meses y medio. Benigno Filomeno Rojas, 2 meses. Pedro Pimentel, 5 meses. Ulises Francisco Espaillá, 6 meses. Gregorio Luperón, tenemos que verlo en dos aspectos. Francisco Villini, 6 meses. Morales Languasco, 2 años. Juan Isidro Jiménez, le puse un asterisco ahí, 2 años. No sé por qué, tengo que buscar por qué le puse ese asterisco. Francisco Enríquez y Carvajal, 4 meses. Juan Bosch, 7 meses. Ese es los gobiernos duartianos que hemos tenido. Si usted lo suma todos, estamos hablando de que 1, 2, 3, 4, 6, 8. No llega a 12 años, señores. El ejercicio consolidado del progresismo dominicano no llega a 12 años. ¿Por qué yo no pongo a Leonel ahí en los gobiernos progresistas? Porque Leonel no apoyó, Leonel no basó la educación en ciencia, como dice el artículo 37 de la Constitución de Juan Bosch. ¿Por qué yo no pongo a Danilo ahí? Porque Danilo no hizo lo que decía Juan Bosch que había que hacer con la educación. Porque ninguno de ellos sacaron la capilla San Rafael del Palacio Nacional. Porque no definieron una política de Estado hacia Haití basada en ciencia. Por eso, porque no redujeron la informalidad de los dominicanos, que el 57% vive informalidad en callejones y en vainas. Y van a entalviar callejones en las elecciones. Eso no está bien. Sin drenaje pluvial, sanitario, ahí no entra una ambulancia, nada de eso. No entra un camión de basura, ni un camión de agua, nada de eso. Y le sacan provecho a esa informalidad. Entonces yo no puedo meter ahí en el progresismo ni a Danilo, ni a Leonel, ni a Hipólito, ni a Jorge Blanco, ni a Guzmán. A Abinader no lo podemos jugar porque apenas tiene 1 año y pico. Pero el tema del muro, ya. El tema del muro no lo puedo meter ahí. Y la educación, la calidad de la educativa, el presidente Abinader no ha fijado una posición ideológica frente al tema educativo en términos de qué es lo que se tiene que enseñar. Si mame el mismo mu, más sabe el burro que tú, o Dios te salve María, llena eres de gracia, o vamos a ver qué es lo que es con la ciencia de verdad. Vamos a estudiar ciencia para que los niños de nosotros disparen y salgan del último lugar en la prueba PISA. Eso todavía no está definido. Entonces, lo de Abinader lo dejamos ahí hasta que defina lo que quiere en términos ideológicos. ¿Va a ser progresista como lo que yo mencioné ahora o va a ser otro más del montón, santanista, en términos ideológicos me refiero? Entonces, dicho esto, también ayer se rendía cuenta, la memoria, el presidente Abinader, como es usual, hizo rendición de cuentas. Nosotros le vamos a dedicar un segmento a lo que el presidente Abinader
dijo al contenido, pero hay otro aspecto que lo quiero analizar en este primer bloque. La gente, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, la gente, algunas personas captaron a gente que se estaba durmiendo en el discurso. Eso siempre pasa en todos los discursos. Yo, que fui legislador 4 años, yo participé en esa rendición de cuentas de Danilo. Y he participado como dándole cobertura de prensa también. ¿Saben lo que yo tenía que hacer? Yo tenía, venimos aquí, yo tenía que jalarme los pelos de los brazos así, miren, pa, pa, y despegármelo. O tenía que aruñarme la oreja así. Tenía que aruñarme. ¿Para qué? Para activarme, porque el promedio es 2 horas, 3 pico, 4. Eso, ya lo de 4 es un extremo, pero hay discursos ahí que duraron 3 horas en la asamblea. Pero uno no llega al momento del discurso, uno llega 2 horas y 3 antes a la Asamblea Nacional, porque uno antes tiene que ir al Congreso y hacer un protocolo. Entonces uno está sentado ahí para escuchar el discurso del presidente de la Asamblea, en este caso Eduardo Estrella, y yo escuché a Reinaldo 4 veces. Y después de Reinaldo entonces venía Danilo con 2 horas, 2 horas y media. Y entonces eso no lo aguanta nadie y yo voy a explicar por qué. Entonces yo creo que sí, que al formato de discurso largo hay que hacerle ajustes. Ya los discursos largos no se soportan y hay que entonces modificar eso en un esfuerzo de comunicación estratégica para lograr que la gente mantenga su atención en el discurso. ¿Y de qué forma podemos rebajar ese discurso y hacer que la gente ponga la atención? Anótenme eso ahí, porque antes yo quiero referirme a por qué la gente ya no soporta los discursos largos. Miren, antes eso era usual. De hecho, yo tengo aquí una investigación sobre el discurso que hizo el portal de recursos humanos LinkedIn, que pertenece a Microsoft. Y ellos compilaron los discursos más largos de la historia. El discurso más largo de la historia lo tiene Storm Thurmond, gobernador de California, en 1957, apoyando la ley de los derechos civiles en Estados Unidos, la de Martin Luther King, la que promovía, la que reclamaba Martin Luther King. Él, Storm Thurmond, gobernador de California, duró 24 horas corrido hablando en el Senado norteamericano. En Estados Unidos no hay límite de tiempo después que usted tiene la palabra. Lo que pasa es que usted no se puede mover del podio, no puede ni ir al baño, no puede pedir disculpas para nada, tiene que quedarse ahí. Si usted aguanta, usted puede durar un día entero y la sesión no se puede cerrar. Entonces, ese es el discurso más largo. El segundo discurso más largo lo tiene Ted Cruz. 22 horas el senador republicano Ted Cruz, que fue precandidato a la presidencia, compitió con Trump. 22 horas hablando en contra del Obamacare en el 2013. Ted Cruz tiene el segundo discurso más largo. El tercer discurso más largo lo tiene con 15 horas y 12 minutos, lo tiene un diputado chileno que se llama un diputado apellido Naranjo, duró 15 horas y 12 minutos contra el presidente saliente chileno en Chile. Luego, con 15 horas y 12 minutos, luego sigue Ron Paul, senador norteamericano en el top 5 en el 2013, duró 12 horas hablando sobre el uso de los drones en las guerras militares. Entonces, en el 1957, el diplomático hindú Krishna Menon duró 8 horas hablando sobre la crisis de India y Pakistán. Y luego le sigue Fidel Castro en la ONU en 1979, habló por 4 horas en la Asamblea General.
Ya Fidel había obtenido un récord paralelo porque habló ante la Asamblea del Partido Comunista de Cuba por 10 horas corridas en un discurso. Aquí Fidel vino a Baní y creo que habló 6. En un discurso en Baní que donó una escuela a finales, por esa misma época, a finales de los 90. Entonces, esos discursos todos pertenecen a la sociedad industrial, donde no había nada que hacer. No había nada que hacer. 3 canales de televisión, no había cable. 3 canales de televisión, ya usted leyó el periódico por la mañana, lee el libro, o ve televisión, o conversar con sus amigos, con su pareja, con quien usted le dé su gana. No había nada que hacer en la sociedad industrial. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya en el 1900, en el siglo, en la sociedad web que estamos actualmente, en el siglo XXI, uno de los bienes más escasos que hay es la atención. Entonces, el tema de la atención es fundamental porque ahora hay demasiadas cosas en las que fijar la atención. Entonces, ya tú no puedes durar tanto tiempo concentrado en un solo tema. De hecho, esos discursos largos y el béisbol de Grandes Ligas tienen el mismo problema. ¿Y cuál es el problema que tiene el béisbol de Grandes Ligas? Que el promedio de juego está por encima de las 3 horas con 10 minutos. Y nadie puede durar 3 horas mirando un evento deportivo o un deporte, mirando un espectáculo. No dura 3 horas. Es el problema que tiene los juegos de tenis, que no tienen límite. El problema que tienen los juegos de golf, que no tienen límite. No tienen límite de tiempo y eso les afecta porque además cuando no hay límite de tiempo, el ser humano no se puede programar. No se puede programar el que lo ve, no se puede programar el canal de televisión que lo transmite porque afecta a todo el resto de la programación. Entonces, eso es un caos. Usted va al play, usted no sabe a cuándo usted va a salir, pero usted tiene trabajo mañana. Pero en la NBA los juegos duran 2 horas promedio, usted sabe que usted va a durar 2 horas ahí. Pero en la época anterior no había que planificar nada porque no había nada que hacer. Entonces esa cultura de esos discursos maratónicos ya hay que romperla porque ya la sociedad tiene demasiadas cosas en que fijar su atención. Y el discurso del presidente estaba compitiendo con Instagram. Estaba compitiendo con Facebook, estaba compitiendo con Netflix, estaba compitiendo con WhatsApp, estaba compitiendo con Twitter, estaba compitiendo con la guerra de Ucrania, estaba compitiendo con las actividades del propio 27 de febrero, que era día de fiesta y la gente se reúne en la casa. Estaba compitiendo con el hecho de que era domingo. Todas esas agenda de entretenimiento, de opciones que tiene la persona para fijar su atención. Estaba compitiendo con los videojuegos. Estaba compitiendo con muchas cosas. Entonces, ya el presidente, consciente de eso, tiene que decir, déjame yo aprovechar la audiencia máxima, el pico de mi discurso, que es cuando yo arranco, y entonces yo meto mis temas fuertes. Pam, 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 pam. Y luego que cada gabinete sectorial del gobierno a partir de mañana hagamos un proceso de rendición de cuenta institucional. Yo deposito las memorias todas, pero lo que hago es que comparto con el país un resumen de media hora de lo más importante que logré y de lo más importante que pienso hacer. Resumen media hora. Y ya. Alexander Simon es un autor economista norteamericano que en el año, a mediados de los 70, ganó un premio Nobel de Economía. Alexander Simon, quizás es la primera vez que ustedes escuchen este nombre, pero busquen su biografía. Él decía que cuando hay una sobrecarga de información, cuando hay una saturación de información, la atención se vuelve un bien escaso que necesita una administración inteligente de todo lo que tenemos en opción. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿A qué le vamos a poner atención? Entonces, la atención hay que administrarla
porque todo el mundo se pelea porque usted lo vea. Esta es mi propuesta. Ustedes ven, si yo no preparo estos temas, ustedes van a decir, ah, pero José lo que está hablando de disparate, él está repitiendo lo que dicen los otros. No, lo que ustedes escuchan aquí, ustedes no lo van a encontrar en ninguna otra parte, porque yo me preocupo por preparar mis temas. Entonces, por eso yo le digo que Alexander Simon, ustedes nunca lo habían escuchado. Muy difícil. Y le estoy hablando del concepto de economía de la atención. Y le estoy diciendo que el problema del discurso, de los discursos largos de los presidentes y el béisbol tienen el mismo problema. Tienen un problema con garantizar la concentración de la gente en la atención de la gente en esos discursos. Porque ahora la gente tiene diversas cosas en que ocupar la atención. Ven, pero eso fue porque yo me fajé a trabajar mi tema, para que ustedes me vean. Y cuando ustedes me vean, tienen que aprender algo. Y por eso le hablé de cuánto tiempo han durado en el poder los pensadores duartianos, que no llegan a 12 años todos estos juntos. Los pensadores duartianos. Entonces eso es lo que hace que ustedes digan, wow, este tipo yo no lo puedo quitar. Es que no me puedo quitar cuando me sintoniza. Pues es que yo no dejo que ustedes me quiten. Porque yo preparo mis temas. Al que le gusta esto, al que le gusta ver mujer en cuera, que ponga Pornhub. O que se meta a OnlyFans. Esto es análisis político, sociológico, histórico de la realidad. Entonces, dicho esto, eso es lo que ocurre, que en la sociedad web la gente tiene muchas cosas que atender. Y el presidente, si quiere aprovechar la audiencia, tiene que ser más corto, más resumido esa rendición de cuentas el año que viene. ¿Para qué? Para que eso refleje el comportamiento actual de la gente. Y no podemos darle un discurso de 1970 a una sociedad del siglo XXI, porque no conectan, no hacen match.